Nos metemos con la columna de Belén Herrera, que nos viene a traer cosas tristes como habitualmente siempre hace. Yo quisiera venir como Ochoa, viste, que trae curiosidades, cosas que uno dice, ay, mira lo que puedo hacer con la guía. Y yo puedo hablar del costo ambiental de la guía si quieren, pero no, tiene sus ventajas, ¿no? Estuve leyendo ahí que utilizan la guía, están desarrollando formas de predecir el clima con más exactitud, porque justamente estos fenómenos extremos, difíciles de predecir, son alguna de las consecuencias del cambio climático. Entonces la guía ayuda a que por lo menos sepamos con anticipación de repente qué va a pasar y tengamos tiempo de huir. Acá no tenemos túnel y cosas que tiene Israel, pero a lo mejor podemos huir, por lo menos. Claro, ya lo habíamos hecho con creo que era Saucom, el nombre de una de las ramas de ARSAT, digamos, que lanzó el avance científico-tecnológico nacional y que de alguna forma te permite ver, como bien vos decís, el avance de la degradación ambiental en determinadas zonas y por lo tanto predecir. Inclusive se habla de que se podrían predecir sismos, por ejemplo, que hoy no se puede. Eso ya es medio estrambólico. Muy loco, pero oíste que, qué sé yo. Bueno, a ver. Vamos a hablar de otra cosa hoy, en realidad. Y sí, como siempre, no son buenas noticias, pero que está bueno saberlo, me parece. Hay muchas cosas que a lo mejor desconocemos y si las sabemos, capaz que nos tiren una depresión profunda o capaz que nos ayuda a decir, bueno, algo hay que hacer. Yo, por las dudas. Esto que les decía, que, bueno, por ahí un poco rebuscado, pero que le pasó a los niños Simpson, ¿no? Estaban en una isla varados y de repente descubren que alguien se comió toda la comida que tenían para el resto del tiempo. Más o menos eso nos está pasando en el planeta. Y es que la semana pasada sucedió en Argentina lo que se conoce como el Día del Sobregiro de la Tierra o de Sobrecapacidad. ¿Qué es esto? Es una fecha en donde la demanda que tenemos hacia los recursos y los servicios ecológicos del planeta, la demanda de la humanidad hacia los recursos del planeta, supera justamente el tiempo que la Tierra puede producir esos recursos para un año. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una fecha que calcula la Red Global de la Huella Ecológica, que por ejemplo para 2023 era el 2 de agosto, para 2024 fue el 1 de agosto, para este 2025 en la Argentina la fecha de sobregiro se estimó en el 3 de julio, o sea, semana pasada, ante un promedio mundial que es unos días después, el 24 de julio. Todavía en el mundo entero no hemos consumido todos los recursos que necesitamos para el año. No sé si se entiende, es como que la Argentina tiene, o el planeta tiene, X cantidad de recursos naturales que la Tierra produce en este año, y nosotros ya ocupamos todo. ¿Pero qué es lo que mide? Ahora te digo bien el detalle de cómo se calcula esto, ¿no? Claro. Porque se divide la biocapacidad del planeta, o sea, la cantidad de los recursos que tiene la Tierra, por ejemplo, la superficie terrestre, la superficie marina, que es biológicamente productiva, que incluye los bosques, los pastos, la tierra de cultivo, los sitios para calar las redes de pesca, los terrenos edificados. Toda esa, se llama biocapacidad del planeta, se divide por encima de la huella ecológica, o sea, la demanda que las personas tenemos para ese año, la demanda de alimentos, la demanda de productos ganaderos, pesquero, madera, de espacio para infraestructura y demás. Entonces vos dividís lo que la Tierra te puede dar en ese año dividido sobre lo que la humanidad necesita y eso lo multiplicas por 365. En ese cálculo se da esto. Nosotros gastamos ya, en teoría, todos los recursos que la Tierra nos podría dar para lo que las argentinas y argentinos consumimos en un año, en todo lo que consumimos del planeta. Y lo que llama la atención es que este es un número que viene desde los 70 para acá, retrocediendo, digamos, en el tiempo, qué sé yo, en 1971, este día de sobregiro estaba en diciembre. O sea, vos llegabas bien, digamos, hasta diciembre, consumiendo los recursos que el planeta te podía dar. O sea, había una suerte de equilibrio entre demanda y disponibilidad de recursos, cosa que se fue desbalanceando y ahora se nos acorta, digamos, el tiempo. Exactamente. Tipo como sueldo, digamos. Como el sueldo, viste que cada vez te alcanza menos. Bueno, así como está tu economía, está el planeta Tierra, más o menos. Igual. Cada vez alcanza menos. Y bueno, ¿qué decirles? Realmente no es casualidad, justamente, ¿no? Esta situación que estamos atravesando tiene que ver con el agotamiento de recursos que son finitos, aunque algunos lo nieguen y digan que es un ciclo. Está probado que de los 70 para acá se ha acelerado mucho este proceso de calentamiento global y de utilización y agotamiento de los recursos. Entonces, se produce lo que se conoce como un déficit ecológico, que no puede satisfacer la demanda, y lo que hace la población o la humanidad es liquidar sus bienes ecológicos.
se producen diferentes consecuencias a raíz de esto. Les iba a comentar un poco las fuentes de cómo se basa este cálculo, pero nos vamos a enredar un poco, y es un cálculo que la comunidad científica asume como cierto. Entonces me parece más importante ir hacia las raíces de por qué pasa esto y las consecuencias que tiene, ¿no? Porque este cálculo lo que busca es servir de alerta, más o menos, para decir, che, algo está pasando, tenemos que hacer algo entonces al respecto. Y lo que decía Greenpeace, por ejemplo, el año pasado, que estábamos demandando los recursos de 1.7 planetas para cubrir nuestras necesidades. Ahora se habla de que estamos utilizando 1.8 planetas. O sea, en cualquier momento van a estar 2 planetas y tenemos uno, hasta donde sabemos, a menos que tengamos un cohete y nos vayamos como Elon Musk, si ya descubre cómo ir a vivir a Marte. Pero quería hacer unas comparaciones, porque dicen algunos que si nosotros, por ejemplo, en todo el mundo, tuviésemos un nivel de consumo de recursos como tiene la gente en Qatar, y no los obreros cataríes, ¿no? La gente que mayor poder adquisitivo tiene en Qatar, este día de sobregiro llegaría el 11 de febrero, y claro, no nos alcanzaría, digamos, básicamente si consumimos al nivel que consumen en otros lugares. Dicen, si la humanidad consumiera como Ecuador o Indonesia, la sobrecarga llegaría recién el 24 de noviembre. Si vamos a otros ejemplos, por ejemplo, si la referencia es Chile, esta fecha de sobregiro sería el 23 de mayo. Si tenemos como referencia Argentina, hablan del 20 de junio, pero terminó siendo el 3 de julio. En definitiva, sí, utilizamos muchos recursos que produce el planeta y no le damos tiempo a que se recupere y regenere esos recursos para volver a demandárselos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos, por ejemplo, prácticas intensivas de producción de granos y de cría de ganado. Esto lo sabemos que del 96 para acá, con la expansión del modelo agroexportador, la expansión de la soja transgénica, ha sido esto también sigue siendo una forma de sobreexplotación de los recursos del suelo particularmente, y esto desertifica muchas hectáreas que quedan después inutilizables. También la pesca indiscriminada es otro de los ejemplos, ¿no? Lo que pasa cuando se sobreexplotan los recursos, y altera esto el equilibrio de en este caso de los ecosistemas marinos, afecta a las poblaciones de peces, pone en peligro la fuente de alimento para las personas y para, por ejemplo, otros peces o otros elementos de esta cadena alimenticia, si se quiere verlo de esa forma. La tala de árboles, que se utiliza para producir papel, la madera, en zonas donde no está autorizado, también aniquila bosques, deja sin hogar a la fauna, la flora. Parecen cosas de las que ya hemos hablado y son, de hecho, cosas de las que hablamos permanentemente, ¿no? Pero viéndolas todas en su conjunto, resulta un poco más, no sé si fácil, pero nos sirve un poco para ver, dimensionar de qué estamos hablando. No es solo deforestación, no es solo la pesca, es todo junto. Y estas son las consecuencias, lo que está sucediendo. Entonces se erosiona el suelo, se pierde la biodiversidad. No sé si escucharon hablar de que estamos en una triple crisis climática, que tiene que ver, por un lado, con el cambio climático, el calentamiento global, por el otro lado, con la pérdida de la biodiversidad, y bueno, y después la contaminación misma que vamos generando. Eso es un problema realmente para la humanidad que no estamos atendiendo, y bueno, difícilmente en este momento no hay un gobierno que lo va a atender. De hecho, mañana vencen sus facultades delegadas, y lo más probable es que terminen desregulando la ley de glaciares, modificándola, todo esto que ya se venía hablando y advirtiendo, porque se intentó modificar la ley de bosque, la ley de glaciares, y otra normativa más que no me viene a la mente, pero bueno, en definitiva lo que no pudieron hacer seguramente lo van a hacer mediante decreto antes de que venza mañana esta posibilidad que tiene el gobierno hoy, que nuestros legisladores le dieron, dicho sea de paso. Entonces, para hablar de las responsabilidades de esto que está sucediendo, me parece importante tomar algunas declaraciones que dio el codirector ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas, que se llama Lucas Michelot, si lo digo bien, y él lo que dice es que la responsabilidad no está distribuida de forma equitativa. La responsabilidad de este sobregiro, de esta utilización de recursos excesiva que hace la humanidad. No son los sectores populares quienes empujan este colapso, nos dice este abogado, sino este modelo económico que está basado en el sobreconsumo de recursos, en la explotación de la naturaleza y la profundización del extractivismo como un modelo del mal desarrollo.
Él cita el artículo 41 de la Constitución Nacional, que implica la obligación del Estado para evitar el daño ambiental, pero también para prevenirlo, para restaurarlo y garantizar el principio de sustentabilidad. Y esto no pasa, justamente hablábamos hace un momento con Acuña sobre la implementación del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que además de que no está funcionando, porque no está trayendo dólares a la Argentina, que en teoría era el objetivo que perseguía, está abriendo camino, sí, a que se profundice este modelo extractivista, porque habilita, por ejemplo, el saqueo de los bienes, como decíamos, del litio, los hidrocarburos, los minerales. No se respeta, por ejemplo, la presentación de estudios de impacto ambiental serios, y esto lo sabemos si conversamos con gente, técnicas y técnicos que trabajan en diferentes áreas, que te dicen, no, acá todo pasa como una escribanía, la gente presenta estudios así nomás, lo firmas así nomás. Hay mucha gente que sabe que se puede ver en peligro, digamos, su trabajo y su carrera profesional por estar poniendo el gancho en papeles que no están en regla, pero que desde arriba le dicen, vos mandalo, ¿viste? Y todo esto tiene que ver con la habilitación de este régimen al que están adheridas por lo menos 16 provincias en la Argentina. Entonces, volviendo de nuevo al tema de las responsabilidades, es importante hacer hincapié en que tenemos un Estado que se ha retirado de las políticas ambientales, que ha degradado un Ministerio de Ambiente a una subsecretaría, retirándole la jerarquía y retirándole, por supuesto, recursos económicos. Y no solamente eso, tenemos muchos ejemplos. Se han paralizado programas, se ha despedido a personal técnico. Sabemos que gente, por ejemplo, de parques nacionales tenía contratos que vencían al 30 de diciembre y esto quedó así. A pesar de la importancia que tiene, ¿no?, conservar y tener gente capacitada que sepa orientar, por ejemplo, los guías, que también se desreguló la actividad de los guías turísticos en los parques nacionales, se han desfinanciado los organismos de control, se ataca a toda la ciencia y la técnica argentina, es lo que estamos viendo también ahora con la amenaza al desguace del INTI. Y por supuesto se desoye la voz de las comunidades indígenas, que a nivel internacional están reconocidas como guardianes del ambiente, por la cosmovisión que tienen, por la manera de vincularse con sus territorios, que es muy distinta a la visión capitalista, occidental y demás. Entonces, ante esta situación, que podemos poner como ejemplo lo que pasa con el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, y es que esta área se transfirió de Ambiente, que ya no es un ministerio, al Ministerio de Seguridad. Entonces nos dice este abogado que se cambia la lógica de prevención, de restauración y de gestión ecosistémica del fuego por una mirada punitiva y militarizada, en donde se aborda el fuego como una amenaza que tiene que ser controlada y no como un fenómeno complejo que tiene que ser entendido y prevenido con un enfoque ambiental. Entonces, cuando suceden estas desregulaciones, parecen algo menor, parece simplemente como, bueno, destina menos recursos acá, que haya menos trabajadores acá para que el Estado se ahorre unos pesos. Eso sabemos que en definitiva no termina sucediendo y nos pone en riesgo de que estas cosas ocurran. Por ejemplo, la superficie de bosques patagónicos, solamente hablando de los bosques patagónicos, porque hubo incendios forestales ahí en Salta, hubo en Corrientes. Si hablamos solamente de los incendios en los bosques patagónicos, en la última temporada se cuadruplicaron en relación a la anterior, se afectaron 31.722 hectáreas en 6 meses solamente. Imaginen lo que eso significa, casi 32.000 hectáreas en donde viven otros animales, de bosques que ofrecen sus servicios ecosistémicos. Bueno, tremendo. Podemos hablar de qué podemos hacer ante esta situación para que no sea todo tan depresivo. De repente podemos ser más responsables a la hora de consumir cosas. Esto que decía también Acuña sobre estas plataformas Shein y Temu, que ahora está tan de moda, que las influencers y los influencers recomiendan y que compran un montón de cosas y les llega baratísimo en 2 días a la casa, o no sé si en 2 días. Hay necesidad, digo, de pronto de comprar tanta ropa, de tener todos los días una remera nueva que ponerte, no sé, quizás es algo que podríamos reflexionar. Insisto, no vamos a cambiar el mundo por dejar de comprar. Perdón, ahí vos hace rato dijiste, no son las capas populares las que producen. Porque, a ver, yo por ahí digo, no tiro papeles al suelo, ni siquiera trato de evitar al máximo eso, pero al mismo tiempo digo, soy una gota en el océano, menos que eso, porque hay empresas que de gran porte, digamos, de países que están sumamente industrializados, que son de repente las que te generan la mayor emisión de gases que te hacen, que te destruyen la atmósfera. Entonces vos decís, loco, yo claro, ¿qué no puedo hacer? tengo nada que ver. Yo puedo guardar el papelito en donde quiera, claro, pero no lo voy a dejar nada. de hacer. Por supuesto que no lo voy a dejar de hacer porque, bueno, es como vos decís,
lo asumís como una acción individual para contribuir a este mundo colectivo. Pero al mismo tiempo, cuando no hay regulaciones postas en los lugares donde efectivamente se necesita cuidar, es como que vos decís, termino siendo un boludo. Me siento una boluda totalmente. Con la palabra, digamos que... Porque la verdad que es vas medio... con tu bolsita ecológica, compra pan y decís... Claro, y después ves toneladas de plástico que matan a... Pasan a bolsa volando por el cielo. Así. Entonces, bueno, hay que equilibrar, si se quiere. Está bueno los informes de estas organizaciones, porque de alguna forma... hay que conocer lo que pasa. Claro, contribuye al debate que es sano, y a partir de entonces la sociedad tiene que agarrar esos debates y de alguna forma tomar la posta y decir, en donde tienen la posibilidad de decisión, elijamos a gobiernos por lo menos que no te nieguen el cambio climático. Por lo menos, exactamente. Pensaba en eso, viste, muchas veces cuando al momento de preparar la columna digo, bueno, ¿qué se puede aportar desde acá? Porque además de la queja y de denunciar y de querer, dejar de existir en un mundo que parece que está para atrás, ¿qué aportamos desde este espacio de la columna para que la gente diga, bueno, yo puedo hacer algo? Creo que lo más importante es eso, es poner en debate las cuestiones ambientales para que de repente sea también algo que vos tengas en cuenta cuando vas a votar. De pronto decir, che, esta persona dice que no hay cambio climático y yo, hasta donde sé, todo esto que está pasando no es casualidad. Entonces, bueno, de repente ser más responsables a la hora de consumir. Sí, seguramente no va a cambiar el mundo, que aunque yo, una persona, o 2, o 3, o 4, o 20, pero tal vez 20.000 te termina cambiando. Entonces, bueno, quizás verlo por ese lado, decir, tal vez sí, pensar un par de veces antes de hacer un consumo excesivo, o por lo menos conocer cómo eso se produce y llega hasta mí. Y ver si de verdad quiero eso o no tanto, si me hace falta, qué sé yo, ser más reflexivos por lo menos. Creo yo que inclusive es más redituable buscar un tratamiento acorde de los residuos, por ejemplo, que cambiar el comportamiento de una sociedad, digamos, que ya está inmersa en un capitalismo de corte consumista al extremo. Tal vez es mejor buscarle, creo yo, ¿no? Que se le busque la forma para que esos residuos de repente no terminen erosionando la casa común, más que un cambio del consumo propiamente dicho. Exactamente, aunque no sería menor, porque generamos más de 1 kilo de basura por día. Y si uno piensa que casi todo el plástico que se produce lo usamos una vez, no sé, hay lugares en donde yo por ahí me sorprendo, pero esto seguramente ya mucha gente lo ha visto, hasta las salchichas vienen cada una con un papelito que le envuelve, una por una. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, hay una chica que yo sigo por ahí que hace videitos de cocina y de repente, además de que lava todo con agua, lava el jamón, lava el queso, y saca un papelito que envuelve una salchicha. O sea, de un paquete de 6, vienen 6 papelitos aparte dentro. Mira vos. Yo no sabía, por ejemplo, que en Estados Unidos se habían prohibido los sorbetes, las pajitas de los sorbetes de plástico, cosa que intentó hacer Betina Romero en la intendencia acá en Argentina, y ahora Trump allá en Estados Unidos revirtió eso. No, el sorbete de papel no te sirve. Venga de nuevo el sorbete de plástico. Claro, hay una regresión importante en Estados Unidos en este sentido. Sí, de hecho el propio Trump se fue de los acuerdos internacionales que había suscrito Estados Unidos y no pasó nada. No es que no pasó nada, dejó de aportarle esa guita a la ONU y demás, y influye mucho, ¿no? Influye mucho porque son quienes tienen justamente el capital para hacer frente a todos estos compromisos, porque después todo queda en letra muerta. Si la gente se reúne a decir, sí, para el 2030, que está la vuelta nomás, vamos a dejar de emitir tanta cantidad, y después no tenés la plata para hacerlo, porque los países que más contaminan están en el norte global y los que tienen que afrontar las consecuencias están en el sur, y es un problema serio. Pero tirando algunos tips, sí, cambia esa gomita del cañito que todos los días gotea. Capaz que no va a cambiar el mundo, pero no te jode que todos los días anda y cambia la gomita. Amigo, amiga, que estás escuchando y ves que el cañito tira el agua. Guardate el papelito en el bolsillo. Reducí el consumo de energía. Acá no quiero sonar macrista, pero no quieras andar en remera y en patas en pleno... O sí, anda, no. Pero compartan los espacios. Yo pienso en eso en mi casa. Digo, bueno, por lo menos compartir los espacios comunes para calefaccionarte con un solo aparato y no estar yo allá con una estufa, acá alguien con otra. Porque bueno, realmente más allá de tener que soportar lo que dijo en su momento Diana Mondino y demás, y el egoísmo, porque ellos sí tienen su calefacción centralizada y el piso de parqués para toda la casa. De todos modos hay que ser más responsables en el uso y en el consumo que hacemos de los recursos. Pero de nuevo, si alrededor del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina
provienen de la deforestación, casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país provienen de la deforestación, de la ganadería y de la agricultura, entonces de nuevo, y reitera este abogado, no se trata de cambiar hábitos individuales, sino de transformar estructuras. Así que sí, para mí una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que si no hay justicia ambiental, no hay justicia social. Entonces tener en consideración estas cosas al momento de ir a votar y pensar la próxima vez si de verdad querés elegir a alguien que dice que no hay cambio climático. Belén Herrera y su columna sobre política ambiental y la reflexión que es sumamente necesaria, por supuesto, en los tiempos que vivimos, ¿no?